Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 468. Provocación. Es para casarte. Nunca se sabe. Si encuentras un buen marido, tal vez te nombren gran duque. El príncipe Alfonso respondió con una sonrisa. Pensé que los títulos se obtenían por mérito. Aunque lo decía con una sonrisa claramente generosa y articulada, a los oídos de Ariadne le sonaba como un sarcasmo alucinatorio. Probablemente porque eran las palabras del único hijo que no había podido ser nombrado príncipe heredero a pesar de haber conquistado la antigua capital milenaria. Quizás a los demás también les sonó parecido. El rey León III lanzó una mirada de desaprobación. Casarse es un mérito y un acto de piedad filial. Alfonso soltó una risita. Ya me casé. Esta vez, la diligente Bianca preguntó con una franqueza que parecía no darse cuenta de nada. Si es un título que se otorga como dote, ¿no debería dárselo también a la princesa? Ante la palabra dote, Alfonso soltó una risita. Un título recibido como ajuar le sentaba perfectamente a su esbelto y hermoso hermano. El rey León III lanzó una mirada a Alfonso y Bianca en secuencia. Princesa, realmente era una elección de palabras molesta una y otra vez. Eso debe obtenerlo de su propio padre. Era una forma indirecta de señalar que Ariadne no era hija de una familia gobernante. Ariadne se encogió de hombros y respondió con calma. Su Majestad ya me ha otorgado mi título. Si alguien que no lo supiera lo escuchara, parecería una muestra de conformidad con lo que se tiene y de gratitud hacia el rey. Sin embargo, el título de condesa de Demare se lo había otorgado León III con la ambición de convertirla en su concubina. Esa belleza de cabello negro, aunque sumisa en apariencia, escondía una espina en sus palabras que reprochaba su propia indecencia. León III se sintió molesto una vez más. Estaba enojado por haber sido señalado y nuevamente enojado porque esa inteligente mujer no era suya. Quiso enfadarse, pero no pudo. El hecho de que León III hubiera intentado convertir a Ariadne en su concubina era un secreto de estado para Isabella, que estaba presente. ¡Ay! León III no pudo decir nada y tembló. Incluso un rey tiene cosas que no puede controlar. Ser rey es realmente una posición difícil. Pensó sinceramente el viejo rey. Entra el duque de Pisano. Con música majestuosa, un apuesto hombre pelirrojo vestido con una túnica verde oscuro caminó sobre la alfombra roja. La luz del sol del mediodía que entraba por los vitrales se rompía a lo largo de la afilada nariz de César. La princesa Julia Helena le susurró a la vizcondesa Panamere, que estaba a su lado. Realmente es increíblemente guapo. La vizcondesa Panamere se preguntaba si habría alguna forma de separar a Julia Helena de César por la fuerza. La princesa había regresado con la cara arañada después de asistir a un banquete invitado por el rey y había estado furiosa durante mucho tiempo. Parecía que finalmente había recuperado la razón. Pero tan pronto como vio el rostro de ese hombre, volvió a su estado original. Mantenga la compostura y mire al frente, princesa. Lo mejor que pudo hacer la vizcondesa Panamere fue esta restricción pasiva. Ella se retorció nerviosamente. Ya era hora de que llegara la respuesta al informe enviado al marquesado de Manchique. Ojalá el príncipe me hubiera dicho simplemente que regresara. Irene también quería que el matrimonio se llevara a cabo, ya que su misión era establecer una alianza matrimonial. Sin embargo, la intuición de una mujer soltera de 30 y tantos años gritaba con fuerza. Ese tipo, que solo era guapo, no servía. No era solo porque los nobles de San Carlo huían pálidos cuando se les preguntaba sobre el duque César, o por la incomodidad que emanaba de su comportamiento refinado. Ese tipo no tenía ningún interés en la princesa. Incluso si no tenía interés en tratar con mujeres, debería haber tenido cortesía y respeto por la persona con la que iba a formar una comunidad de destino. Dicho de buena manera, eso era lo que se esperaba, al menos un mínimo de interés. Pero el duque César no tenía ningún interés en el título, el honor, la dote o cualquier otra cosa que la princesa Julia Helena pudiera traer. No le importaría en absoluto si Julia Helena se evaporara de la faz de la tierra mañana mismo. Una mujer no puede vivir con un hombre así. La vizcondesa Panamere lo vio correctamente.
La túnica que César llevaba hoy la había elegido él mismo. Era un verde profundo y oscuro, uniforme como un bosque virgen de robles. En su cuello estaba adornado el cisne del Inbille. Ariadne, que estaba de pie en el asiento de honor del Salón del Sol, el más cercano, junto a Alfonso, excluyendo a León III, se sintió profundamente disgustada por la vestimenta de César. Te lo pusiste para que te viera, ¿verdad? Si alguien dijera que tenía un ego excesivo, no tendría nada que decir, pero por mucho que lo mirara, el color de la túnica de César estaba inspirado en el color de sus ojos. Tampoco le gustaba que llevara ostentosamente el cisne del Inbille, una joya transparente engastada en platino que normalmente no usaba bien, y que, según Sancha, no combinaba con el verde. Esa era una joya que siempre le mencionaba a Ariadne. ¿Acaso salió para que me arrepintiera? Ariadne echó un vistazo a la expresión de Alfonso, que estaba a su lado. Él no podía estar contento en este lugar hoy, pero mantuvo la dignidad innata de un miembro de la realeza. Mantuvo una expresión neutral y mostró el debido respeto a todos los que debía saludar. Alfonso no parece molestarle la ropa. Ariadne decidió conformarse con eso. Si Alfonso estaba bien, y si no surgía una situación en la que alguien más se enojara, ella estaría bien. Ariadne se obligó a calmar su incómodo estado de ánimo y miró al frente. Cuidar su propio estado de ánimo era algo que debería haberle importado, pero siempre lo había descuidado. Para ella había otras cosas y otras personas más importantes en el mundo. Yo puedo aguantar un poco más. Incluso una persona con paciencia innata eventualmente explota, pero ella se sobreestimaba a sí misma. Mientras tanto, León III, vestido con una túnica púrpura brillante, comenzó a recitar en voz alta los pergaminos que sostenía en ambas manos. Yo, León III, nombro Gran Duque de Pisano a mi fiel vasallo, el duque César de Carlo, quien ha enaltecido el honor de la nación. No había una sola verdad en toda la frase, excepto el nombre. Incluso el apellido, estrictamente hablando, era falso. Pero nadie se rió. Ariadne sonrió para sus adentros. Esto es poder. Y empujar a la gente hasta el punto de que nadie pueda decir nada, incluso en este estado, es política y habilidad política. Pero eso no podía sofocar el descontento. Aunque César se convirtiera en gran duque, o en cualquier otra cosa más elevada que un gran duque, ella no perdería el trono en esta vida. César, el próximo rey no serás tú. Solo quedaba aproximadamente un año para el día en que Alfonso se desmayó después de comer el sanguinaccio dulce. Esta vez no repetiría el error. Ella, de alguna manera, cambiaría el futuro predeterminado y pondría a Alfonso en el trono. Como Bianca, que sostenía la cabeza de Hipólito. El gran duque de Pisano, César de Carlo. Ariadne se sobresaltó con la voz de León III. El rey le estaba diciendo a César que se convirtiera en gran duque y se dedicara a la nación y al pueblo. Cuando terminó el discurso del rey, César se arrodilló sobre una rodilla y, con la cabeza inclinada, recitó el juramento del gran duque. Yo, César de Carlo, gran duque de Pisano, ofrezco mi lealtad a su majestad. Como su siervo a quien le debo la vida, le ofrezco mi confianza y mi sinceridad. Que los cielos bendigan este camino. El rey colocó la espada ceremonial sobre el hombro de César. Un estruendoso aplauso llenó el Salón del Sol. Al mismo tiempo sonaron las fanfarrias para celebrar el nombramiento del gran duque. Pam, 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 para. Era una interpretación ajustada a la orden del rey de que el honor del gran duque, que originalmente debía ser de 5 tiempos, se ajustara a 7 tiempos, igual que el del príncipe. ¡Qué transparente eres! Ariadne miró a León III, vestido de púrpura, que estaba de pie junto a César, en lugar de a César, que recibía varias felicitaciones. Esta era sin duda una interpretación encargada deliberadamente por el rey para borrar a Alfonso. Pero no saldrá como tú quieres. El rey no tenía ni idea de que acababa de encender el espíritu competitivo del estratega más peligroso del continente central. Ariadne también tenía un golpe preparado para León III, y era la mudanza al palacio del príncipe. El rey se había negado obstinadamente a nombrar a Ariadne princesa, pero no podía anular el matrimonio en sí. Ante el feroz ímpetu de Alfonso, él no pudo oponerse oficialmente a la mudanza de Ariadne al palacio del príncipe. Esto se debía a que, de haberlo hecho, su hijo probablemente se habría mudado fuera de casa.
Los preparativos para la mudanza transcurrieron sin problemas y Ariadne debía llevar sus pertenencias al día siguiente, con la renuente aquiescencia de León III. ¿Mi padre ha vuelto? El cardenal de Mare, que había abandonado todo para ir a ver a Isabella, no había regresado a casa ese día. Tampoco hubo noticias al día siguiente ni al siguiente. Desesperadamente intentó averiguar dónde había ido, pero había un límite. Había salido sano y salvo del Palacio Carlo. Solo se pudo confirmar que había cruzado la puerta de San Carlo. Después de salir de las murallas, no se sabía a dónde había ido. Ya está. Supongo que se fue al monasterio sin decírmelo. Ariadne intentó hacérsela fuerte, pero solo le dolía más el estómago hirviendo. ¿Cómo pudo irse sin decirme a dónde iba a ir? Pero el cardenal, que se había marchado tan de repente, regresó. Con el cuerpo ardiendo de fiebre. En la desolada mansión de Mare, donde casi no quedaban muebles porque todo se había vaciado, el cardenal se postró en cama con el rostro demacrado. ¿Qué ha pasado? Te encontraste con mi hermana en el palacio, ¿verdad?